Muy buenos días para todos, buenas tardes, estimados y estimados miembros de la comunidad de práctica de calidad del aire. Les doy la bienvenida a la cuarta y última sesión técnica del Canary Alert. Mi nombre es Sandra Meneses, coordinadora de calidad del aire de WBI Colombia. Saludamos desde Bogotá en el marco de nuestro evento Respira Profundo, quienes nos acompañaron virtualmente. Bueno, vamos a iniciar entonces con la última sesión. La sesión del día de hoy se titula Comunicación del riesgo a la salud a través del uso de pronósticos de calidad del aire, y el objetivo es discutir el uso de los pronósticos de calidad del aire para el desarrollo de alertas y comunicados eficientes sobre los riesgos para la salud, tanto para la población como para los responsables de la toma de decisiones del sector salud, y asimismo compartir aquellas experiencias sobre diferentes estrategias de la comunicación y la difusión de los pronósticos de calidad del aire y su impacto en la población. Vamos a dar inicio con la ponencia de la doctora Patricia Segura, quien es titular del Departamento de Investigación en Hiperactividad Bronquial en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Ella nos hablará acerca del índice de riesgo para personas susceptibles desarrollado para la Ciudad de México. Adelante, doctora Patricia. Muchas gracias. Gracias a ustedes y primero que nada, pues quiero agradecer a los organizadores de esta invitación. Y bueno, sí me gustaría comentarles, estaba escuchando un poco a los panelistas antes del inicio, que me llamó mucho la atención esta poca vinculación o a veces inexistente vinculación entre el ámbito o el sector salud y toda la parte de calidad de aire, desde la medición hasta pues las autoridades gubernamentales que se encargan un poco de esta revisión. Y la verdad es que me llama mucho la atención porque efectivamente esa desvinculación a quien termina afectando es a la población, a quien respira a estos contaminantes. Y además sí quisiera platicar, sé que el caso de Colombia es un caso remarcable en muchos sentidos, pero yo quiero hacer mucho hincapié sobre lo que la Ciudad de México específicamente ha hecho. Y bueno, pues tuve oportunidad de trabajar con Betty Cárdenas ya algunos años atrás, y sí me parece tremendamente importante remarcar que justo este trabajo multidisciplinario, multiinstitucional es crucial cuando estamos no solo pensando en mejorar la calidad del aire, sino en que esto se vea impactado o reflejado como propiamente una mejoría en la calidad de la salud de la población y sobre todo evitar que pueda haber en el futuro efectos en la salud. Y sí quisiera comentarles algo, no hay efectos de los contaminantes en la salud si no hay exposición. Entonces siempre tendríamos que estar pensando en evitar esa exposición. Déjenme decirles que en los años 50, 60 del siglo pasado y milenio pasado, a la Ciudad de México se le conocía como la región más transparente, y la verdad es que es un lugar muy hermoso. Desafortunadamente, el crecimiento exponencial que ha tenido nuestra ciudad, así como las condiciones meteorológicas y geológicas en general, hacen que este valle tenga altas concentraciones de contaminantes. De hecho, desafortunadamente, en 1990, la OMS declara a la Ciudad de México como la ciudad más contaminada del planeta. Pero también quiero ser muy enfática en que a partir justo de 1990 se empieza una serie de programas muy importantes para mejorar la calidad del aire de la ciudad, que ha mejorado de manera importante. Sin embargo, seguimos teniendo serios problemas respecto a la presencia de contaminantes y desde luego sus efectos en la salud. Y en este sentido quisiera platicarles que desde el lado médico, desde el lado de salud, hoy hay un concepto que es imposible no tomar en cuenta cuando estamos hablando del desarrollo de enfermedades, y es el exposoma. Cuando la química del medio ambiente se hace presente ante nuestra biología.
Y esto es muy importante porque desde el instante mismo que nosotros somos concebidos, vamos a estar en contacto con sustancias químicas, desde luego primero a través de nuestra madre y posteriormente toda nuestra vida hasta el último de nuestros días vamos a estar en contacto bueno, en general con sustancias químicas que vienen del medio externo. Y entonces esto es importante porque esa exposición a sustancias químicas del medio externo van a determinar en mucho cómo va a ser todo nuestro desarrollo biológico. Las sustancias químicas generan cambios epigenéticos, es decir, modifican nuestra respuesta genética, van a cambiar todas nuestras capacidades metabólicas. Los contaminantes, específicamente agentes que puedan ser tóxicos, van a generar agresiones oxidativas y algo súper importante es que nosotros somos el mundo para muchos otros seres vivos. Tenemos millones y millones de bacterias que contribuyen a una correcta salud. Bueno, ellas también van a ser víctimas de estas sustancias químicas y por eso es tremendamente importante entender el efecto que esas sustancias químicas tienen en la salud. Y vale también la pena comentar que van a haber periodos en nuestra vida donde vamos a ser mucho más susceptibles a esa exposición. Y en este sentido, es importante que entendamos que hay muchas enfermedades que ya se sabe que están directamente vinculadas, el desarrollo de estas enfermedades o exacerbaciones de las mismas, a la exposición a contaminantes ambientales, estos que encontramos en el aire específicamente. Y quiero también ser muy enfática que nosotros respiramos mezclas complejas. No es que ahorita solo voy a meter ozono o ahorita solo meto material particulado. Cada vez que yo respiro una mezcla de contaminantes y esto es importante. Vale también la pena, como yo les decía, que vamos a encontrar que la composición justo de esas mezclas van a determinar el daño que podría estarse generando dentro de la salud. Y también el tamaño de esos componentes, su composición, que les permita absorberse y llegar a lugares más recónditos de nuestro cuerpo y donde entonces vamos a encontrar diferentes órganos, aparatos y sistemas que van a ser pues estas dianas en las cuales podrían estar generando daño los contaminantes. Y bueno, creo que algo que para mí es tremendamente importante que entendamos es que si bien es muy democrática la contaminación del aire, que todos respiramos el mismo aire, no todos vamos a responder de igual manera. Vamos a encontrar poblaciones que llamamos susceptibles por cuestiones fisiológicas, es decir, las personas, los niños muy pequeños, las personas de la tercera edad, no son capaces de poder enfrentar a estos agresores ambientales con la misma eficiencia que una persona joven. Y como yo les decía, las personas gestantes, no solo por sí mismas durante esta etapa de gestación, sino por el producto que están formando. Y vale también la pena comentar que las personas que tienen ya una enfermedad o que han desarrollado enfermedades también van a ser mucho más susceptibles. Pero es importante que entendamos que hay otros sectores de la población que van a ser mucho más, ¿cómo se llama?, expuestos a estos contaminantes, como por ejemplo las personas que trabajan al aire libre, que pasan muchas horas como un repartidor de comida rápida, y desde luego aquellos trabajadores que además de esto que respiran en el ambiente, tienen en sus sitios de trabajo exposición a agresores ambientales. Entonces, este concepto de pensar en qué efectos generan los contaminantes en la salud va a cambiar no solo de este paradigma de pensar que todo va a ser efectos agudos o crónicos, sino que a cada persona va a afectar de manera distinta. Y bueno, sí vale la pena que casi todo lo que nosotros estudiamos sobre los efectos en la salud que hacen los contaminantes, lo basamos o en efectos agudos que son muy fáciles de distinguir causa-efecto. Es decir, yo ahorita salgo a donde hay ozono, me pica la nariz, me duele la cabeza, tengo secreción nasal, pero esa exposición crónica va a generar diferentes enfermedades como EPOC, cáncer, en cuestiones neurodegenerativas, etcétera. ¿Me pasas la siguiente? Y entonces sí es importante entender que hay enfermedades muy clásicas asociadas a la exposición aguda y crónica a estos
contaminantes, pero también que cada día hablamos más de otro tipo de padecimientos como son neurodivergencias, como podrían ser disruptores endocrinos que causan enfermedades endocrinológicas, el sistema metabólico, etcétera. Y también es muy importante, como yo les decía, que estas mezclas de contaminantes que vamos a encontrar no solo en material particulado, sino también en las fases gaseosas, al combinarse van a favorecer que la toxicidad de los contaminantes se sinergice. Y un ejemplo clásico son las alergias, donde vamos a encontrar a los alergenos como los pólenes, por ejemplo, que al entrar junto con partículas, por ejemplo, de diésel, prenden al sistema inmune y empiezan a generar alergias en quien no las tenía. Entonces, es muy importante entender que cada contaminante, al ponerse en contacto con nuestro sistema respiratorio, con cada uno de nuestros órganos, el cerebro, el hígado, va a generar diferentes respuestas celulares y moleculares y que éstas se van a aprender modificando el sistema inmune. Y si yo ya traigo un sistema, un perfil inmunológico modificado porque tenía cáncer o porque tenía una enfermedad metabólica, esta respuesta va a ser diferente. Por eso es tremendamente importante que pensemos que no solo es medir la presencia de los contaminantes, sino además avisar a la población la presencia de estos contaminantes, tener inventarios, porque no existen los problemas si no los medimos. Y si además los hacemos evidentes, esto es muy importante porque nosotros no solo le damos a las personas el derecho a un aire libre de contaminantes, sino sobre todo el derecho a la información para que ellos tomen sus decisiones de si quieren o no estar expuestos a estos contaminantes. Entonces, algo que es tremendamente importante es hacer determinaciones predictivas a partir de esos inventarios para que si yo sé cuáles son las condiciones medioambientales, cómo va a ser, cómo fue el año pasado en estos mismos días, yo pueda predictivamente decirle a la persona, esta va a ser la calidad del aire, tienes que tomar una serie de medidas para protegerte del mismo. Y bueno, en este sentido, es muy importante que nuestro objetivo también no solo es mejorar la calidad del aire, sino incrementar o mejorar la comunicación de riesgo a la salud de estas posibles exposiciones a los contaminantes presentes en el aire. Y aquí me gustaría platicarles justo el trabajo que hicimos junto con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y Betty en su momento, para generar un índice de calidad del aire dirigido específicamente a las personas vulnerables y que tiene como beneficio que es pronóstico, que es un multicontaminante, que es individualizado, y que la generación de este índice fue basado en morbilidad de la Ciudad de México. Y bueno, a este índice se llama índice de riesgo para personas susceptibles. Fue generado a partir de 6 años del estudio de bases de datos de calidad de aire, así como se hizo como yo les decía, multicontaminante. Es muy importante que este proyecto fue realizado entre 2010 y 2015 en colaboración con la Secretaría, con la SEDEMA y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde en 40 centros hospitalarios se siguieron diagnósticos primarios asociados en urgencias que llegaban por muchas de las veces o enfermedades que se asocian por contaminación, como infecciones respiratorias agudas, exacerbaciones de asma, bronquitis, y los grupos de edad estudiados eran tanto niños como adultos. Y todos estos resultados se compararon con la calidad del aire que se dio durante todos estos años, igual que la meteorología, y se revisaron y se asociaron más de 600,000 visitas a emergencias, a urgencias, para poder tener una asociación muy fuerte o tratar de tener una asociación muy fuerte con 3 días de la presencia de contaminantes. Y lo que se hizo fueron algoritmos para ver literalmente el peso que cada uno de los contaminantes tenía en la presencia de estas exacerbaciones, de estas agudizaciones de las enfermedades, para ver cuáles eran aquellos contaminantes que más se asociaban
justo estos picos de los contaminantes agudos a la visita a urgencia. De manera tal que se determinó que había 3 contaminantes que estaban directamente asociados y la combinación de ellos a estas urgencias: ozono, PM2.5 y dióxido de nitrógeno. A partir de eso se hicieron matrices para determinar por escalas la presencia de estos contaminantes que iban desde 0, desde no presencia de esta combinación de contaminantes, hasta más de 10, cuando precisamente estos primeros niveles bajos están muy por debajo inclusive de lo que la OMS permite, la combinación de ellos. Hablando ya de 4, 5 y 6, es cuando al menos uno de ellos está por encima de los niveles de la OMS, pero aún en niveles permitidos por la normativa de la Ciudad de México, y desde luego 7, 8, 9 y 10 y más, cuando los 3, o al menos 2 de los 3, están por encima de la normativa de la Ciudad de México. Este programa se llama Checa tu número, y es la manera de presentarlo a la población para que ellos vean la presencia de efectos agudos y puedan determinar justo en esa combinación de contaminantes donde ellos pueden tener síntomas y vayan viendo precisamente su propia sensibilidad. Esto nosotros lo validamos con pacientes del hospital, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Si me pasas la siguiente. En 2 cortes, 3 cortes de niños, de adultos con asma y de adultos mayores con EPOC, no relacionado a humo de leña, sino a tabaquismo, en los cuales Te quedan 2 minutos. sí, estudiamos justo, todos los días ellos llenaron cuestionarios validados para ver su sintomatología y su exposición a los contaminantes, de manera tal que el CAT y el ACT, que son los cuestionarios para ver la sintomatología de asma y de EPOC, ellos podían irnos diciendo su exposición, tenían que estar al menos media hora al aire libre, qué síntomas les había generado ese día. Y lo que nosotros encontramos es una correlación directa entre la siguiente, por favor, la sintomatología que los pacientes estaban presentando y el número que ellos estaban detectando de su sensibilidad. ¿Me pasas la siguiente, por favor? De manera tal que estos pacientes podíamos nosotros hacer esa correlación del índice de calidad del aire con el síntoma que ellos estaban presentando. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y de las cosas que pudimos observar es que esta apreciación del número y en la sintomatología es muy individualizada, que hay personas que con concentraciones muy bajas de contaminantes tienen ya sintomatología, y algunos que tienen una mayor resistencia para presentar sintomatología. Y esto es importante ver que lo que más se asoció fue irritación de ojos, nariz seca, disnea, dificultad para respirar, tos, con nuestro índice de riesgo para personas susceptibles. De manera tal que, otra más, lo que nosotros pudimos determinar es que este índice de calidad del aire para personas susceptibles, este número que la gente puede ir determinando, y también la aplicación, sirve para que de una manera mucho más personalizada puedan ellos saber cuál es su susceptibilidad a los contaminantes. Y vale la pena que en este sentido se hizo una aplicación que fue la aplicación de Aura, la aplicación urbana de riesgos en el aire, justo que tiene la intención de que las personas se inscriban a esta aplicación y vayan determinando qué tan sensibles son a los contaminantes. Y que nuevamente, como yo les decía, tiene esta ventaja de ser pronóstica, multicontaminante, individualizada, y también la presencia de pólenes y qué cantidad hay de estos pólenes en el aire. Y vale pues la pena comentar que esto ya también va a poder ser aplicado a la aplicación de aire de la Ciudad de México, que es la que ya existe, de manera tal que la idea es que sea mucho más interactivo, que la población nos dé información sobre esos signos y síntomas, para poder nosotros hacer grandes bases de datos viendo la verdadera sensibilidad que tiene la población de la Ciudad de México.
Y pues desde luego la intención es que esta información esté disponible para aquel que lo necesite, mandar mensajes preventivos cuando hayan picos importantes de estos contaminantes. Yo quiero de verdad agradecer porque voy a ser muy enfática. Estos trabajos han sido posibles realizarlos justo porque muchas instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la UNAM, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, el Tecnológico de Monterrey, hemos estado trabajando en conjunto para poder pensar en lo más importante, que es prevenir efectos y en la población de la Ciudad de México. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Ahora vamos a tener la segunda parte de esta sesión, se desarrollará mediante una ronda de discusión. La doctora Cárdenas nos ayudará a moderar esta parte, así que le cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, doctora Patricia Segura. Ha sido una presentación sumamente interesante. Siempre hay cosas nuevas que escuchar. Muchísimas gracias. Pasaríamos hoy, estamos transmitiendo desde Bogotá. Aquí nuestros colegas de WRI Colombia han sido muy generosos en hospedar la comunidad de práctica. Y hoy tenemos un panel justamente en donde vamos a tener la participación de pues, expertos y expertas, tanto de, ya la doctora Patricia Segura hablaba de esta relación que tiene que haber entre expertos en salud, expertos en medio ambiente, y que solamente juntos y juntas podemos hacer este tipo de trabajos. Entonces, me permito presentar a nuestros comentaristas. Tenemos a Edison Ortiz, que viene en representación de Daniela García, subdirectora de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente. Muchísimas gracias. Tenemos también a Nick de Jesús Peñalosa, supervisor de los modelos de pronóstico del área metropolitana del Valle de Aburrá, en Medellín. A Margarita del Pilar Castillo, ella es coordinadora del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Barranquilla, y a John Jairo Abella, que él es experto en salud de la Secretaría Distrital de Ambiente. De Salud. De Salud. Sí. Estoy diciendo eso. Entonces, pues bueno, yo creo que con la presentación de la doctora Segura, así como comentar que ayer tuvimos un evento justamente hospedado por la Universidad Javeriana y WRI, en donde hablamos mucho de los pronósticos y de estas herramientas. Y bueno, escuchando también, ya lo decía la doctora Segura, antes de iniciar estábamos escuchando la experiencia que tuvo ya la doctora Patricia, nos platicó de la experiencia de la Ciudad de México. Nos gustaría saber cómo surge primero una estrecha colaboración que tienen entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá, de manera que están haciendo el aviso a la población pues con uso de pronósticos y otra. Entonces, pedirle a John si nos puedes comentar cuál desde tu perspectiva del área de salud, cómo ha sido este proceso, y después a Edison que nos comente. Edison es el responsable de modelos y de inventarios, entonces pues tiene mucho que ver en esto. Por favor. Vale, de antemano muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros y desde el país, primero, ciudad, es importante poner estos temas sobre la mesa. Primero que todo, tiene que haber una relación directa entre gobierno, Estado, temas técnicos, académicos y obviamente, como bien lo mencionaba la doctora, pues cómo eso impacta en la salud. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué medimos? ¿Cuál es la intención de medir? ¿Y por qué medimos? Y medimos porque eso de alguna u otra manera afecta a la salud de las personas. Entonces hay una relación directa entre emisiones, exposición y efectos en la salud. Por eso esa sinergia y ese acompañamiento entre la parte técnica, que es la medición, muy bien lo mencionaba la doctora, si no diagnosticamos, ¿sí? No existe el problema si no lo evidenciamos, ¿cierto? Entonces, tenemos unas condiciones de calidad del aire que es distinta en diferentes latitudes, eso también es importante mencionar. Hay unas condiciones meteorológicas que también afectan esa calidad del aire y en ese sentido afecta directamente a las personas que están allí.
No voy a entrar en qué efectos o cómo afecta, ya lo describieron claramente, pero ahí es donde tenemos que unirnos para mirar qué hacemos con las mediciones, cómo informamos a la comunidad y información para la acción. Ese es como el acercamiento que hemos tenido entre Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente y demás entidades. Quiero dejar claro que la responsabilidad no recae en la Secretaría de Ambiente, no recae en la Secretaría de Salud, es una responsabilidad conjunta. Muchas gracias. Edison, ¿cuál es tu experiencia justamente desde esta otra área de responsabilidad compartida? Digamos que desde la Secretaría de Ambiente nos hemos robustecido tanto técnicamente como en la parte de política precisamente enfocado en el bienestar de los ciudadanos, es decir, si me siento específicamente en los pronósticos, como bien comentábamos, digamos que fuera de cámaras, todo esto empezó, el pronóstico siempre sale por los temas de salud para la gente, para que ellos, digamos que, o se programen o que nosotros podamos ver esos eventos adversos y actuar antes. Porque el resto de los modelos nos pueden servir para muchas otras cosas, se habla de las políticas a mediano o largo plazo, que eso es como lo que usualmente hacen con los modelos de calidad del aire en todo el mundo, es como evaluar qué pasa si se hace esto, eso. Ya cuando lo llevamos a pronósticos, porque es específicamente entregarle a la gente información para que ellos mismos tomen decisiones o para que las personas que toman las decisiones con respecto a la salud pública hagan algo, ¿cierto? Entonces, al final, como no pasa con los pronósticos, por lo menos solamente del clima, los pronósticos de calidad de aire, yo creo que la finalidad principal siempre es para la gente, siempre es para la gente, y eso es algo que, digamos que tenemos que seguir fortaleciendo, porque así como las personas del común saben que hay pronósticos meteorológicos de que si va a llover o no, que si va a hacer frío o calor, tenemos que ir al siguiente paso de que, listo, las herramientas ya están, pero tenemos que interiorizarse a la gente de que mi calidad de aire está buena, mala, y por qué. También eso es lo importante porque es que, como lo comentábamos ayer, el peso como está ahorita en el país, bueno, no sé si en otras partes del mundo, de la descontaminación de las ciudades y los territorios recae principalmente en las autoridades locales. Cuando nosotros explicamos el porqué de la contaminación y se ve que es un problema mucho más grande, digamos que la ciudadanía incluso puede ayudarnos a hacer presión sobre otros ámbitos de incluso a nivel nacional. Entonces, consideramos que en el pronóstico siempre está la ciudadanía involucrada. Gracias, Edison. Y ahora que mencionas, creo que hemos estado hablando justamente ya lo dijo también la doctora Patricia y lo acaba de comentar también, esta necesidad de poder comunicar, tú lo acabas de enfatizar. Nick, en el caso de Medellín, del Valle de Aburrá, ustedes también usan pronósticos, ustedes también me comentabas que tienen una buena relación y coordinación con la Secretaría de Ambiente. ¿Cómo ustedes han hecho para pasar este reto? Tienes un pronóstico, tienes buenos datos, están haciéndose acciones y sin embargo, todavía la población no necesariamente lo recibe. ¿Cómo han hecho ustedes para pasar este reto de comunicar riesgos a la salud, aún teniendo herramientas tan poderosas como un pronóstico? Así es, bueno, buenos días para todos y todas. Agradecer nuevamente por la invitación, que este espacio nos ayuda a fortalecer y también a aprender de las demás ciudades. Tienes que hablar más fuerte. Ok, escucho. Sí. No, pues ya está. Ya está. Listo, sí, perfecto. Bueno, en el caso del Valle de Aburrá, efectivamente somos 10 municipios. El área metropolitana pues, tiene pues, una competencia en la cual pues, declara y tiene acuerdos metropolitanos. Entre ellos, un acuerdo metropolitano, el 08, que es el POECA, que es el Plan Operacional para enfrentar episodios de calidad del aire. Entre el POECA hay un componente muy importante que es el Plan Comunicacional, que es antes, durante y después del episodio de contaminación de calidad del aire. En estos, en el antes y el durante y el después de la contaminación de calidad del aire, activan unas mesas, la cual tenemos involucrados gestión del riesgo, secretarías de salud de cada municipio, y en la cual nosotros desarrollamos una aplicación que es Civisa, que usa una metodología que es crossover, que tiene unas variables importantes, que obviamente es concentración y
efectivamente los casos que son más acudidos en este periodo o cuando van a urgencias y reportan enfermedades respiratorias de cada uno de los individuos que tenemos en el Valle de Aburrá. También dentro del POICA hay unas medidas permanentes, entre ellas está que la población sensible no se exponga durante dichos periodos a la mala calidad del aire. También tenemos mesas ciudadanas, pues el CT de Ciudadanía, que son líderes o mesas ambientales que tiene cada comuna, pues para que allá está dividido por comunas, y también les envían testes gratuitos. Nosotros, para que la ciudadanía pueda utilizar la aplicación Ciudadana, nosotros definimos que por los colores, la ciudadanía que no tenga esos conceptos tan técnicos pueda definir qué está pasando en la estación. Entonces tenemos, si está en verde, bueno, si está en amarillo, moderada, si está en naranja, dañina para población sensible, si está ya en naranja, dañina para la salud total. Si está ya, pues, ultra ya un color demasiado, ya, pues, y así la ciudadanía ha tenido el concepto de acatar y decir, wow, estamos en rojo, no podemos salir, no podemos exponernos a la mala calidad del aire. Y esta estrategia nos ha funcionado, a pesar de, pues, de que desde 2018 al 2019 tuvimos 7.165 muertes atribuibles a la mala calidad del aire. En estos momentos, pues, tenemos un estudio de corte, lo que te comenté el día de ayer, que efectivamente queremos, pues, seguir recuperando datos, porque esto es una secuencia, es un estudio que queremos seguir para efectivamente ver cuál ha sido el comportamiento. Y otra de las cosas de que nos ha servido, pues, esta plataforma es ver los costos atribuibles a estas muertes. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad perder tantas personas? Porque efectivamente estas personas son los que aportan al producto quizás de la ciudad. Claro, claro. Muchas gracias. No, esto es una experiencia también muy valiosa. Y bueno, algo que hemos estado platicando y como parte de la comunidad de práctica, el mismo Canary Alert, es primero un reconocimiento de que todas las ciudades necesitan este tipo de herramientas y están haciendo diferentes estrategias, pero no todas las ciudades tienen el mismo nivel, pues, de capacidades humanas de haber iniciado programas de aire. Y platicando con Margarita en el caso de Barranquilla, bueno, es un programa que es relativamente joven, ¿no? Tiene unos años con ya red de monitoreo, regresando a lo que decía yo, ¿para qué mido? Pues para informar y para tomar acciones. Y lo siguiente es este otro tipo de herramientas que le pueden ayudar, en este caso a tomadoras de decisiones como tú, del medio ambiente, pero que están a lo mejor todavía iniciando estas herramientas. Tú, escuchando estas experiencias, y lo remarco porque en nuestra comunidad de práctica tenemos ciudades que están en diferentes estados, en diferentes grados de avance, pero la gran ventaja es que cuando escuchamos el caso como en la Ciudad de México, como en el Valle de Aburrá, como en Bogotá, pues también son ideas que pueden tomar ciudades que están en estos procesos iniciales y de hecho avanzar en esta curva de aprendizaje y no esperar los 10 años o 2 décadas. ¿Cómo ves tú, Margarita? Primero, ¿cuál es el estado de colaboración entre medio ambiente y salud en Barranquilla? ¿Y qué pensarías tú que necesitas de parte de esta colaboración o de parte de organizaciones de la sociedad civil que pudiera apoyar a ciudades como en el caso de Barranquilla pues a aprender de otras, a tomar buenos elementos, a recibir apoyo, pero a lo mejor avanzar lo más rápido posible? Sí, efectivamente en la ciudad de Barranquilla somos una red nueva, hemos iniciado desde hace poquitos años, 2018, es que estamos empezando a trabajar el modelo en monitoreo de calidad del aire y hemos tratado de fortalecerlo. De hecho, nosotros sí tenemos una planificación para la ciudad, es un estilo, tenemos un plan de gestión de calidad del aire para la ciudad y allí de hecho enfocamos un programa asociado a salud ambiental y eso ha ayudado a que tengamos un mejor relacionamiento con la Secretaría de Salud. Hay que fortalecerlo para poder tener acceso a estadísticas, que yo creo que es de ahí donde nosotros tenemos que aprender de ciudades como las que están acá, como Bogotá, como Medellín y de otras ciudades, y que de hecho estos espacios nos sirven muchísimo para nosotros poder aprender y entender hacia dónde ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, implementar modelos de pronóstico, que aún no lo tenemos, este tipo de espacios y de colaboración de verdad ayudan mucho a ciudades que estamos iniciando en el proceso a poder fortalecer mucho más este sector y la investigación asociada.
Entonces sí tenemos como esa planificación. De hecho, hemos hecho colaboración, por ejemplo, con la OPS, asociada a evaluación, salud, calidad del aire, que ha sido bastante porque es como el primer acercamiento de datos que tenemos para la ciudad, pero no hemos podido llegar a ese nivel de pronóstico y de poder decir a la comunidad cuál es el riesgo asociado, que creo que es a eso lo que le tenemos que apuntar y que de hecho nuestra planificación está hacia largo plazo. Entonces, poder colaborar o pertenecer a estas redes y estar aquí en estos espacios ayuda mucho para poder fortalecer en esa temática y entender cómo hacia dónde tenemos que avanzar en la ciudad. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que justamente escuchando también las experiencias que nos platicó la doctora Patricia Segura y lo que ustedes tienen de cómo avisan, ¿cuál sería su comentario con respecto a este gran reto de poder, no solo ya hablamos de estos retos de poder unir a los dos sectores, sino también poder comunicar que muchas de estas acciones que se están haciendo, desde la recomendación de no exposición, ya lo decía la doctora Segura, ¿no? Sin exposición no hay daño. ¿Cómo evitamos la exposición, pero también cómo lo hacemos no nada más en estos eventos? ¿Cómo podemos usar estos desafortunados eventos de alta contaminación, que es cuando las personas empiezan a estar sensibles, pero después de eso, o sea, son sensibles al tema, pero pasan los meses y entonces pues ya hay otras prioridades? ¿Qué ideas tienen o qué han hecho ustedes para que, si bien se actúan los eventos de alta contaminación, que tienen un riesgo muy alto, cómo mantenemos también esa atención y esta preocupación, pues también con muchas preocupaciones que tiene la población, ¿no? Hoy es agua, mañana es aire, después son residuos. ¿Tienen algunas ideas? ¿Podríamos hacer una ronda de comentarios? Yo creo que pues las alertas son incendios, o sea, literalmente son incendios y no literalmente, bueno, al mismo tiempo. Son como esos eventos como que son un foco de interés público, pero yo pienso que en la divulgación como tal de hacia dónde va la ciudad, qué es lo que quiere en cuanto a la calidad del aire, yo creo que eso es un trabajo más de políticas públicas. También lo mismo, es de cuando las personas interiorizan, digamos que la calidad del aire, digamos que, o sea, Bogotá tiene muy buenos instrumentos comunicativos, pero digamos que falta la parte de la interiorización de esos conceptos, pues no de los conceptos, sino de la problemática por parte del ciudadano. Yo creo que fortaleciendo eso, pues con mucha más divulgación y digamos que con esos mecanismos como tal, yo pensaría que las personas como tal adoptarían más ese interés y nos empezarían a pedir más, ¿sí? Que eso es lo importante porque, digamos, cuando la ciudadanía muestra mucho más interés, es deber de los gobiernos locales o incluso nacionales empezar a fortalecer, digamos, como tal, esos equipos, ya sea para monitoreo, para gestión, para pronóstico, para control, porque pues digamos que también parte de la gestión de la calidad del aire es controlar esas fuentes emisoras que pueden afectar la calidad del aire local. Entonces, yo sí pienso que sigue siendo un problema de encontrar forma de interiorizar al ciudadano, sobre todo lo que tiene que ver con el aire que respira, ¿sí? Más allá de los mecanismos de comunicación que nosotros podamos generar. Claro, claro. John, por favor. Claro, yo creo que el problema ya está resuelto, o sea, el diagnóstico ya está hecho. Sabemos que hay una ecuación muy sencilla de cómo yo describo el problema de contaminación del aire. Son emisiones, hay un tema de transformación en la atmósfera, de transporte, de dispersión, y hay un tema de ignición. Ignición es toda esa contaminación que nos llega. Entonces, ¿cómo evitamos en esa ecuación disminuir las emisiones, ¿cierto? Porque frente a las condiciones meteorológicas no podemos hacer nada, como bien lo mencionaba eso, es hacerle seguimiento y mirar cómo en el futuro se va de alguna u otra manera a comportar esa meteorología. Lo que tenemos que atacar son las fuentes de emisión. ¿Para qué? Pues para evitar y disminuir el riesgo en salud. Ahí es donde tenemos que empezar a fortalecer. Bogotá tiene un plan aire 2030, donde establece una serie de proyectos que van encaminados a disminuir o reducir o hacer ese cambio energético frente al tema de emisiones.
Pero también es importante que la comunidad se empodere. ¿A través de qué? De gobernanza de la calidad del aire. ¿Y qué es la gobernanza de la calidad del aire? No somos dos entidades. Y eso quiero dejarlo siempre en firme, porque tiene que estar en la agenda pública el tema de contaminación del aire. Tiene que hacer eco, tiene que moverse, ¿sí? Necesitamos tres cosas claves para que una persona, un ser humano, sobreviva. Alimento, bebida y aire. Y en la calidad del aire que respiramos es la salud de las personas que evidenciamos. Entonces, ahí es donde están esos puntos que tenemos que atacar. Es un poco eso. Muchas gracias. Margarita. Bueno, yo pienso que tenemos que entender un poco cómo la comunidad o cómo la población aprende, cómo la población puede llegar a aprender en realidad lo que se requiere, que nosotros generamos elementos técnicos, pero cómo le llegamos a la comunidad que en realidad se apropien de ese conocimiento. Entonces tenemos los diagnósticos, tenemos los inventarios, sabemos lo que es, pero enseñar a la comunidad basado, y esto voy a hacerlo como un paralelismo como en cambio climático se hacen mesas sectoriales por tipos de comunidades, por todo, mirando la percepción, cómo creen para mejor entendimiento. Creo que en calidad de aire debe hacerse lo mismo. Cómo miramos por dos diferentes grupos, cómo podemos llegar, o sea, hacerlo como por grupo, porque no es lo mismo hablarle a la industria para bajar la emisión que hablarle a la población que tiene que salir al parque, que quiere salir al parque, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que debemos saber y entender cómo la población puede captar esa información de nosotros para que ellos puedan como interiorizar la información de calidad de aire y poder evitar esa exposición desde todos los sentidos, desde el que genera hasta el que recibe. Muy bien, qué bueno que mencionaste esto, que a lo mejor lo que también tendríamos que aprovechar es un poco más en este gran trabajo que se ha hecho durante muchos años con cambio climático, sensibilizar a la gente, pero no son temas separados, ¿no? Ya lo dijimos, entonces, ¿por qué no aprovechar que cuando hablamos de aire hablemos también de los impactos de clima, que ya sabemos, ¿no? Con las ondas de calor, con las condiciones meteorológicas, y también ellos, ¿no? También nuestros colegas de clima que vean que hay una relación muy fuerte, entonces me parece buenísima idea. Y es entender también a qué sectores, ¿no? No comunicamos a todos igual. Nick, ¿cuál sería tu comentario? Yo también voy a hablar a través de la experiencia que ha tenido también el área metropolitana del Valle de Aburrá. Nosotros arbitrariamente, como les comenté ayer, tenemos una gobernanza de la calidad del aire que efectivamente ha sido muy práctica. Entre ellas, tenemos unos acuerdos voluntarios que pactamos con cada uno de las mesas intersectoriales y se los comunicamos porque en el esquema, pues no lo puedo mostrar, pero en el esquema de la gobernanza que nosotros tenemos pues los tres actores principales: industria, transporte, ciudadanía. Entre ellos tenemos de toma de decisiones, donde está el ministerio y todas las entidades de secretarías públicas y entes territoriales. Esos acuerdos voluntarios, nosotros hemos generado unos indicadores de impacto, la cual son pequeñas acciones que el ciudadano toma a conciencia, en la cual me voy a movilizar en un vehículo o en este caso me voy a movilizar en metro, que efectivamente va a ayudar a mitigar pues, todas las reacciones de concentración. Tenemos un plan MES que es efectivamente aplicable a las industrias, plan de movilidad empresarial sostenible, en la cual incentivamos a las empresas y les reconocemos en que estos periodos de gestión los funcionarios puedan movilizarse en el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. Entre ellas pues tenemos el Metrocable, el metro y pues buses eléctricos. Estos acuerdos voluntarios, cada vez que terminamos el periodo de gestión, son publicados y reconocemos a todas las comunidades que efectivamente se implementan esas pequeñas acciones. Efectivamente, los que se tienen que movilizar a trabajar, pues es imposible, pero los que se puedan quedar en casa y exponer. Entonces, es algo muy dinámico, la cual ellos firman al final y nosotros también hacemos un reconocimiento en la rendición de cuentas de la gobernanza. Y esto nos ha servido pues, a que la ciudadanía se empodere un poco más. Por otro lado, lo que les comentaba ayer, los ciudadanos científicos, es esa red robusta de bajo costo que también ha tenido como esa apropiación de informar a todo su sector, a toda su localidad, cada vez que hay un periodo de gestión, cómo se está comportando la calidad del aire con ese sensor de bajo costo. Entonces también ha sido como que divulgativo y nos ha funcionado. El tema de la gobernanza yo creo que es fundamental.
Muchas gracias, Nick. Y bueno, ha llegado aquí el doctor Luis Jorge Hernández, él es profesor asociado de la Facultad de Medicina y coordinador del área de salud pública de la Universidad de los Andes. Muchas gracias. Hemos estado platicando ahorita primero de esta interacción entre expertos, expertas en medio ambiente y en salud con respecto al tema de la exposición a contaminación del aire, los efectos que se crean. Y bueno, ahorita tomando un poco la ronda, ¿cuál ha sido la experiencia en el caso de ustedes en la Universidad de los Andes, en el programa que usted dirige? Primero en sensibilizar y comunicar de estos riesgos a la salud. Hemos hablado que primero es importante que tanto medio ambiente como expertos en salud estén mucho más coordinados. Tenemos buenos casos de estudio en el casos de éxito en Bogotá, ya estamos escuchando lo que Nick nos platica en el Valle de Aburrá. En la Ciudad de México, la doctora Patricia Segura nos platicó el caso en donde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias utilizó un índice para personas susceptibles que se genera justamente con datos de salud y medio ambiente para informar a personas susceptibles, ¿no? Y además han validado el método. Entonces, pues nos gustaría escuchar brevemente, cuál es la experiencia de ustedes. Bueno, y gracias por la invitación de esta sesión técnica de la Comunidad de Práctica de Calidad del Aire, y por eso a los compañeros, a Jairo, a todas las que hemos trabajado, de Valle de Aburrá, todos, y gracias por darnos esta espera en llegar a una cosa de vacunas. Sí, ¿Puedes hablar un poquito más duro? Sí, primero gracias por esperarnos. Y nosotros trabajamos una iniciativa de gobernanza del aire. Sí, estamos trabajando hace varios años en nuestra página, que en el momento la podemos mostrar ahí, gobernanza del aire. Y nos pareció muy importante que nos invitaran a esto digamos, como academia desde la sociedad civil, cómo estamos entendiendo la gobernanza del aire. Los OIA, lo importante que está en Bogotá, el Valle de Aburrá. Nosotros entendamos la gobernanza del aire con varios requisitos. No es que la comunidad sea informada, no es que la comunidad solo se le cuente cómo está la contaminación del aire o que diga que usted está terminando. Entonces, la gobernanza del aire lo asimilamos a lo que es la gobernanza como forma de cogestión de la ciudadanía en los temas de interés salud. Y cumple unos requisitos para hacer gobernanza del aire, que son requisitos progresivos. Un requisito es que la ciudadanía haga parte de los espacios de gobierno de calidad del aire. Si la ciudadanía no hace parte de los espacios de gobierno, no hay gobernanza del aire. ¿Cuáles son esos espacios? Los COTSA territoriales, los consejos territoriales de salud ambiental, que tienen mesa de aire, agua, sustancias químicas, en la mesa de aire. En las mesas ciudad-región, Bogotá-región o el Valle de Aburrá, si la ciudadanía, si la academia hacen parte de esas mesas, hay gobernanza del aire. Es decir, no es participación, es cogestión, coadministración. Entonces, para nosotros es importante, porque a veces están solo las entidades. Está la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Ambiente, está el Ministerio, pero no está la ciudadanía, no está la academia ahí presente. Entonces, para nosotros eso es gobernanza. Un segundo requisito de gobernanza es que exista transparencia en la información, que la información sea disponible. La información de calidad del aire, les voy a decir, no es fácil de acceder. A uno mismo que hemos tenido trasegado en esto, entra a la página de red y tienen que dar 10 vueltas, entra acá, entra otro link, entra otro enlace, muy complicado. Entonces, para nosotros el acceso, el open data, no solo cómo está la calidad de Bogotá, es una iniciativa con el INVOCA, ¿sí? Con la red de monitoreo del aire, pero aún falta, ¿sí? Aún falta mucho. La cobertura de la red de Colombia es del 25%, según el IDEAN, Chile es casi el 75%. Pero lo tercero es que la ciudad tenga acceso también a los cumplimientos de los planes de descontaminación del aire. O sea, no solo mostrar los indicadores que está rojo o verde y cómo estamos de mal y use tapabocas o restringe actividad física, sino cómo están los planes de descontaminación. Todas las ciudades, sabemos, mayores de 100.000 habitantes tienen un plan de descontaminación, Medellín, Bogotá, Cali. Esos planes de descontaminación a veces están adheridos a los planes de adaptación y mitigación de cambio climático de la ciudad. Entonces, pero si nosotros vamos a revisar en Bogotá cómo está el cumplimiento del plan de descontaminación del aire, no lo encontramos. Nosotros hemos encontrado lo de Medellín, no está el plan de descontaminación. ¿Cómo es el cumplimiento? Porque el cumplimiento dice cómo está el control de fuentes de emisión, sistema integrado de transporte,
cambio a combustibles más limpios. O sea, ese es el tercer requisito, ¿sí? Un cuarto requisito para nosotros hablar de gobernanza del aire es que estén establecidas las alertas y las alarmas que debe seguir la ciudadanía frente a las excedencias de nivel de calidad del aire, ¿sí? Estén claramente. Pero yo les voy a decir una cosa, aquí hay excedencia, nunca tenemos excedencia del aire y no está pasando absolutamente nada, no pasa nada. En Chile pasan cosas, en Santiago de Chile cierran vías, hay muertes, aquí no hay ni siquiera las aseguradoras, hay una red, se saca una circular, ¿sí? De parte de pronto la autoridad sanitaria o la autoridad ambiental, y sucede que las alertas de ambiente en salud las origina la autoridad ambiental, no las de salud, debe ser originadas por la autoridad en salud, ¿sí? Eso es parte de la gobernanza, porque cuando las origina ambiente ya llevamos 24, 48 horas, 72 horas de excedencia y hay daños en salud. Entonces, salud debe ser mucho más propositivo, eso es parte de la gobernanza del aire. Entonces, la gobernanza del aire tiene un poco de requisitos. El quinto requisito es que haya formación de talento humano en conocer los indicadores, o sea, los observatorios ciudadanos. Nosotros hemos en este momento un observatorio, ahí podemos ver el enlace, hay una red de observatorios, hay en un colegio, observatorios escolares, mediciones que no tienen toda la calidad de la red de monitoreo, pero es muy importante formar talento humano en esto, tener red de observatorios ciudadanos en calidad del aire. Para nosotros eso es gobernanza del aire. Lo demás puede ser acciones de información, consejería, que no está bien hacerlo, pero la gobernanza es un término mucho más robusto y esas pautas que fijamos están extraídas de los lineamientos del Banco Mundial. Ellos señalan otra pauta importante, que es haya una visión de ceros combustibles fósiles a 2030-2040, es decir, cuál es la visión de sociedad sobre combustibles fósiles. La Unión Europea ya puso a 2040, hasta 2030, 2040, cero combustibles fósiles, van hacia allá. Nosotros no tenemos esa visión, porque nosotros, está bien, puede que no sea el 40, puede que sea, pero tener esa visión como sociedad y estar haciendo, digamos, ya el accionar hacia transición es muy importante y nos falta en la planeación territorial. Bogotá sigue creciendo, por ejemplo, en forma de expansión y densificación de los modelos territoriales. Todo esto nosotros lo entendemos como gobernanza del aire y no solo consejería, orientación o circulares de la autoridad sanitaria o ambiental. Claro, yo creo que usted está marcando un reto que varias ciudades están enfrentando y en particular escuchando a los tomadores de decisiones o a los gestores de calidad del aire y medio ambiente, que es a quienes a veces más escuchamos, es primero ¿no? Ya lo decía Edison antes, es cuando la ciudadanía o los diferentes sectores a los que les llega esta información solicitan esta información o hay un intercambio de yo necesito estos datos de esta forma porque a lo mejor es más difícil. Hay todo un esfuerzo tremendo en las áreas ambientales de tener funcionando los equipos, que los datos estén accesibles. Entonces yo creo que esta solución de una gobernanza del aire es una de las ideas. Primero establecer esta comunicación y entonces ver de qué manera las diferentes áreas integran. Hay una gran pregunta, es quién lanza las alertas, ¿no? Con base en qué herramientas. Y luego también cómo comunicamos, pues que hay una incertidumbre y la precisión de los modelos, pero sin embargo tenemos que empezar a atenderlo. ¿Y quién lanza las alertas y quién toma acciones? Y yo creo que en esas es algo que me parece una excelente idea. Yo creo que estábamos pensando si hay preguntas, Sandra, si tú quieres hacer, dar un poco de voz a nuestros participantes que están en línea. Sí, la doctora Patricia tiene una pregunta que ella ya la contestó por chat, vía chat. Doctora Patricia, ¿usted quiere comentar al auditorio la respuesta que está en el chat? Claro, gracias, con gusto. Jessica Tornel preguntaba de cómo podían utilizarse o hacer que estas herramientas como la de la Ciudad de México pudieran haber en otras ciudades, como en Monterrey. Mi comentario era que lo básico es medir, hacer medición de los contaminantes, crear inventarios confiables.
y luego comunicar a la población de manera oportuna, y cuando ya se tenga pues bases de datos fortalecidas, poder hacer estos índices predictivos para justamente un poco como lo estaban comentando, dar información a la población, no solo en circunstancias graves o de emergencia, sino para que también empoderar a la población a la cultura del autocuidado, y a poder utilizar pues parte de estas herramientas para su beneficio. Y aquí siempre hago yo la alusión que cuando queremos ir a algún lugar, por lo menos en la Ciudad de México, que hay mucho tráfico, usamos estas aplicaciones como Waze o Google Maps para ver dónde hay o no hay tráfico y tomar el camino adecuado para llegar más rápido. Bueno, aquí lo mismo, para saber cuál es la calidad del aire y poder tomar decisiones, si voy a hacer ejercicio al aire libre, si mejor hago la gestión que tenía que hacer a una hora que sea diferente a la del pico de presencia del contaminante, y cuidar a los otros, por ejemplo, cuidar a los adultos de la tercera edad, a los niños muy pequeños, de manera tal que justo el asunto sea empoderar y generar cultura de autocuidado, porque yo creo que la ciudadanía verdaderamente está preocupada de cuidarse y de saber cómo puede tener una mejor salud, y esto también involucrar a profesionales de la salud para que recomienden estas herramientas a los educadores. Creo que en las escuelas es tremendamente importante también cuidar a esos niños que son susceptibles, y desde luego a toda la población aprender a utilizar para su beneficio estos servicios que le da el gobierno, las secretarías, etcétera, sobre calidad de aire. Yo quería hacer un comentario Muchas de lo que gracias. dice la doctora acá, de estas APP que son muy importantes para la información de la ciudadanía, que en Bogotá existen también en Medellín. Si uno entra, por ejemplo, a Bogotá y Boca, y están en las recomendaciones, ¿no? Y es que la gobernanza del aire no puede entenderse solo como la responsabilidad de los ciudadanos, ¿sí? O sea, vamos a dar recomendaciones para que los ciudadanos, cuando hay puntos de excedencia, no hagan actividad física a puerta prolongada, o usen tapabocas, o restrinjan alguna actividad. Eso hay que hacerlo, pero no es suficiente, porque entonces la responsabilidad cabe en el ciudadano. Parte de la información que debe, ni siquiera el ciudadano debe pedir información, toda la información debe estar disponible en la web, ¿sí? El ciudadano no tiene que pedir nada, pero en parte de que el ciudadano tenga acceso a esta información es para que el ciudadano haga exigibilidad del aire limpio, haga seguimiento, haga control social. O sea, no puede recaer la carga de responsabilidad solo en los ciudadanos. O sea, darle un poco de recomendaciones. Ahí están las recomendaciones. Mira, el ciudadano dice, bueno, yo cumplo eso, pero ¿qué están haciendo para mejorar la calidad del aire? Porque no han cumplido con los planes de sistema integrado de transporte, reconversión de combustibles fósiles, incendios forestales, que es un fenómeno internacional. Es la exigibilidad del ciudadano. O sea, la gobernanza implica una rendición de cuentas del gobierno también. No es solo entregarle al ciudadano una consejería, ¿no? Es una consejería más, igual que tiene consejería en salud sexual y reproductiva o en vacunas. No, implica, es algo político, exigibilidad del ambiente limpio. Entonces, eso empodera al ciudadano también. Eso Claro. es gobernanza del aire. Claro. Y bueno, ahorita que menciona tanto de empoderar a los ciudadanos con esta información, hacer accesibles los reportes. Ayer escuchamos en el taller justamente lo que estaba haciendo la Secretaría Distrital de Bogotá, ¿no? Y sí, hay muchos trabajos cuando uno escucha como los gestores de la calidad del aire o los tomadores de decisiones reportan, a veces siempre hay esta dificultad en comunicar. Entonces creo que también eso es parte de esta gobernanza. Estamos próximos a tener el Día Mundial de Aire Limpio por Cielos Azules, el 7 de septiembre. No teníamos una conmemoración de esta importancia de respirar aire limpio, y creo que ese es un tema que deberíamos traer más, ¿no? ¿Cómo llevamos esta gobernanza? Sandra, estamos por terminar. ¿Qué sería lo...? Pues vamos a abrir este espacio para algunas preguntas que se tengan por parte de los que están conectados en línea. Mientras se preparan para hacer algunas preguntas, voy a preguntarles un comentario que dice: ¿y los sensores de bajo costo pueden ser condición necesaria para hacer estas apps cuando no hay suficientes datos o otras fuentes? Pregunta Jessica Torre.
¿Alguien quisiera comentar sobre el uso de sensores de bajo costo cuando no hay otros datos? Bueno, en nuestro caso, los ciudadanos científicos del Valle de Aburrá, efectivamente en la aplicación CIATA tenemos una pestaña de estos sensores de bajo costo. Es que hay que acercarse. Toca hablar un poquito. Un poco más duro. Bueno, en el caso del Valle de Aburrá, Ciudadanos Científicos es este programa que vincula a la ciudadanía. Efectivamente, desde nuestro aplicativo CIATA tenemos una pestaña que complementa estos sensores no son criterio para tomar decisiones, son complementarios a las estaciones poblacionales que tenemos en el Valle de Aburrá. Y de cierta manera brindan esa robustez de la data. Yo creo que es un complemento que se deberían aplicar en varias ciudades porque efectivamente ayuda a que el tomador de decisión sí pueda, de cierta manera, tomar acción. Sí, es complementario. ¿Y lo tienen allí? Sí, en estos momentos tenemos 300 sensores de bajo costo y 50 bicicletas. En bicicletas, sí, para exactamente medir las concentraciones de ciertos corredores logísticos o ciclorrutas, como le dicen. ¿Y qué contaminantes tienen? Es que tienen que hablar, estamos transmitiendo, entonces les pido por favor. Sí, toca que hablen duro. Sí, y además estamos transmitiendo. Gracias. Yo diría que, en el caso de Bogotá, como bien vimos ayer, pues ya hay un proyecto también de sensores de bajo costo, es igual como lo que pasa en Medellín, es más que todo un mecanismo para que la ciudadanía se empodere, pero pues no, digamos que por las condiciones mismas de los microsensores no se utilizan como para tomar decisiones, es decir, como vimos ayer, se hace siempre un proceso muy grande de validación pues para que no den resultados sumamente distantes a lo que tienen que dar. Pero al final lo que nosotros desde la Secretaría distritalmente decimos es que pues realmente los equipos como tal que se tienen, digámoslo así, se me fue la palabra, validados y acreditados por el IDEAM, digamos que tienen un rigor técnico muy grande y que son datos muy confiables. Además, que los sensores con los cuales se han desplegado en toda la ciudad, que digamos que han sido comparados con ellos, que tienen cierta fiabilidad. Y pues si ya nos metemos de un tema más adicional, que es con el tema de los pronósticos, que es igual, que es como la parte principal de esta charla, por supuesto no cumplen con los criterios para que se puedan emplear para validar los modelos de pronóstico por su ubicación, porque generalmente estos microsensores los ubican con una terraza, al lado de una calle, pues para responder digamos que preguntas particulares que tiene la comunidad de cuál es el aire que respira. Digamos que ya es otro tipo de escala como tal, entonces ya digamos que su utilidad puede ser distinta y incluirlo todo en una aplicación puede ser sumamente confuso si no hay una suficiente explicación de por qué son diferentes. Claro, ahí nuestros colegas de las ciudades de Kampala, por ejemplo, y, en particular, o Kigali, o Nairobi, están también, están haciendo redes mixtas o híbridas, en donde utilizan sensores de bajo costo y datos y estaciones de referencia, pero lo que mencionas tú, Edison, es dependiendo dónde pongo los sensores de bajo costo, dónde los ubico, es el objetivo que cumplen. Entonces, definitivamente, si los sensores de bajo costo cumplen con la ubicación, con los requisitos de una ubicación similar a una estación ambiental, podría, si están calibrados, si hay un buen análisis y aseguramiento de calidad, podrían ser utilizados, por ejemplo, para validar o para utilizar estos datos. Pero yo creo que eso es importante. Hay dos cosas, es a qué estamos expuestos y a qué datos utilizamos. Y yo creo que hay unas experiencias muy interesantes que en la comunidad de práctica nos han platicado nuestros colegas de estas ciudades, en donde platican dónde estas redes de monitoreo pueden cumplir la ubicación. Y entonces, pero sí, creo que a veces tenemos ese reto de comunicar qué significa un dato generado por un equipo o incluso de referencia, ¿no? Dependiendo de dónde están ubicados. Y creo que ese es de nuevo el reto que podemos. Antes de quería escuchar nada más de Margarita. Margarita, ustedes que están en este proceso de crecimiento y justamente asociado a la pregunta de los sensores de bajo costo, lo que tiende a pasar es cuando las ciudades no tienen esta cobertura tan extensa, pues
tienden a traer sensores de bajo costo, como el ejemplo también de esta red de ciudadanos científicos, y a lo mejor después preguntarle también al doctor si nos puede comentar qué están haciendo en la Universidad de los Andes. Bueno, nosotros hemos hecho ejercicios con sensores de bajo costo, ejercicios junto con la academia, ¿sí? Más no como tal como ciudad, sino que con la academia para calibrar sensores ajustados a Barranquilla y comparando con las estaciones de referencia. Hay un proyecto, sí, de algunos sensores de bajo costo asociados mucho también al alumbrado público y aprovechar allí para colocar algunos sensores en unos puntos. Pero digamos que estamos allí verificando por el tema del manejo de los datos, los sensores que se llevaron no presentaron la mejor, mejor comportamiento, entonces, pero hemos estado ahí como en el proceso de esa verificación. Entonces, ahí estamos como la planificación. Y pues ya para cerrar, doctor, estamos ya por cerrar el conversatorio, gracias. Con los Andes, bueno, los sensores de bajo costo pueden ser utilizados por el gobierno, pero pueden ser utilizados por la ciudadanía, son medidores caseros. Sí, lo que dice el ingeniero es cierto, todo eso no tienen la calidad, no es la calidad, pero tienen mucha sensibilidad ciudadana, deben ser complementarios y dar una información sobre eso. Entonces, acá, por ejemplo, en Bogotá nosotros estamos trabajando, bueno, aquí en la página de Sensores Ciudadanos de Bogotá y muestran las cifras de calidad del aire, esos son sensores ciudadanos y de Soacha también. Entonces muestran los niveles de calidad del aire, cómo están, un PM10, algunos PM2.5, no tienen la calidad, pero sí sensibilizan. Y hay youtubers, por ejemplo, personas como Daniel Bernal, que se pone un medidor y suben el Transmilenio y va transmitiendo eso en tiempo real. Eso genera mucho percepción en la ciudadanía. Pero para eso hay que hacer información, es decir, la calidad, hay puntos de esencia, o sea, hacer más capacitación, es lo que dice, pero eso se va a seguir dando, no es malo, es bueno, pero ir acompañado de una actividad educativa también. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera agregar también un comentario, y gracias, doctor Luis Jorge, por la pauta, porque el uso de sensores es acercar a la comunidad a la medición, y eso es importantísimo. O sea, es como en nuestra clase de biología cuando se le sacaban el microscopio y, ok, y no era la foto ya vista de la bacteria y demás. O sea, el sensor es muy importante. Eso acerca a la comunidad a la medición del porqué de las cosas. Ahora bien, que eso cumpla o no, ya con unos parámetros, unos criterios ya establecidos para que ese dato sea confiable, ahí es donde tenemos que avanzar. Pero bienvenido el uso de esos sensores, principalmente se utiliza en estudios epidemiológicos, en acercamiento a la medición, y eso comparado con temas de salud, se ha venido utilizando a lo largo del tiempo. Ahora, incluir esas mediciones a una red de monitoreo que está aprobada y validada, bueno, es un avance importante que tenemos que empezar a escalonar. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues yo creo que más que yo concluiría que primero logramos esta interacción entre expertos de salud y expertos en medio ambiente, que siempre estamos buscando. Creo que hoy pudimos escuchar estas experiencias exitosas en donde ya se está logrando y habrá que trabajar más. Creo que también estamos muy conscientes de que comunicar el riesgo, no solamente comunicar los datos, sino comunicar el riesgo a la salud, nos va a permitir tanto a expertos en salud y expertos en medio ambiente que queremos este aire limpio, pues a lograr estas acciones que a veces son poco populares, ¿no? Hacer cambios en nuestras matrices energéticas, hacer cambios en algunos de nuestros procesos que tienen un costo económico, un costo social también, pero que son necesarios si es que sí queremos reducir estas emisiones, pues para tener una mejor calidad del aire. Los pronósticos nos ayudan a prevenir, a avisarnos cuando vienen condiciones no favorables, pero estas condiciones no favorables son las que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestras emisiones. Me encantó. Creo que eso, avisar que va a haber malos días es importante, pero tendríamos que avisar idealmente cada vez menos. Es importante considerar que con los aumentos en temperatura, con las condiciones de no ventilación, pues estos malos momentos, estas malas condiciones se van a hacer más frecuentes, entonces tenemos que redoblar el esfuerzo por reducir emisiones y de nuevo, el uso de estos pronósticos que ya sabemos que se están usando y además que pueden ser después conjuntados como modelos de salud, como es el caso del índice para personas susceptibles, creo que serían
como de estas cosas. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Sandra, te lo dejo. Muchísimas gracias a nuestros comentaristas. Como podemos después continuar esta charla tan agradable. Muchas gracias, Sandra. Bueno, muchas gracias, doctora Beatriz, por este gran cierre. De este lado me queda agradecerles también al equipo que hace parte de la comunidad de práctica que se pueda llevar a cabo estas sesiones a lo largo de estos últimos años. Y por supuesto agradecer a todos los expertos que nos acompañaron hoy. Estamos desde Bogotá, en las oficinas de WRI Colombia, también acogiendo esta comunidad de práctica. Muchas gracias a todos.